Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar. Hay dos caminos. Uno puede tratar de trabajar en poner distintas perspectivas o poner límites o buscar otras cosas a algo que ya existente, ¿no? A lo preexistente, o promover lo ya existente, o generar un espacio nuevo. Acá se optó por generar un espacio nuevo. No se metió en ninguno de los espacios preexistentes. Esa es la primera diferencia, por decirlo de una manera, que es una diferencia que es menor, pero es una diferencia. En el segundo paso, cuando vos hablás con el tema de carnaval, el tema de carnaval no se metió en los contenidos. Yo, casualidad, me tocó ser jurado de carnaval. Y como jurado de carnaval, el reglamento es el reglamento que tiene desde su última modificación. No, pero yo hablo de las menciones, que también había ahí alguna mención. En las menciones, en realidad, fueron decisión de jurado. No fue una decisión de la Dirección de Cultura de la Intendencia, ¿eh? No, en eso te lo puedo decir, incluso porque participé de ese colectivo, que no tiene nada que ver con esta discusión. Bien, la pregunta entonces, para ser bien concreto, ¿no crees que haya una tendencia del Estado en cuanto a una cierta corrección política en el arte? No, y esa es otra discusión sobre el tema de qué es lo políticamente correcto, ¿no? Yo creo que hay una especie de apropiación de términos liberales, como lo del políticamente correcto, que en realidad, si uno lo analiza políticamente, yo te digo que no hay nada más políticamente correcto en la sociedad que en la que estamos, que cuando digo lo políticamente correcto como funcional en el sistema en el que estás, que ciertos chistes. No hay nada más funcional. No hay nada menos irreverente en una sociedad patriarcal que hacer chistes machistas. No hay nada menos irreverente. Y ahí es otra gran discusión que uno tiene que dar desde el punto de vista de análisis. Yo creo que hay tres discusiones, ¿no? Una discusión ¿es bueno el mecanismo de la reglamentación, que hablar de la censura, lo pongo hasta así, como para trabajar sobre el humor? No, el tema de la censura no se puede trabajar con el humor. Las expresiones deben ser las que sean y son procesos, ¿no? Hay procesos sociales que van generando cambios en la sensibilidad de la propia sociedad. Sin duda, no puede haber censuras, ¿no? Las cosas deben existir, terminan muriendo por su propio peso. Lo que en sí puede haber son promoción a que surjan otras cosas. Y eso no es una reglamentación. Eso es promover a que surjan o se potencien otras nuevas formas de hacer reír, sentir, pensar. Eso el Estado lo puede y lo debe hacer. Eso es el primer nivel de discusión. Acá no existe ninguna censura. El segundo nivel de discusión, que creo que es el interesante como para discutir también, es el rol del humor en la sociedad, ¿no? Sí. Que en realidad uno puede agarrarlo por distintas puntas, ¿no? Cuando digo por distintas puntas, hay muchísimos clásicos que han estudiado en el tema ya a esta altura, ¿no? Pero que no es casualidad que los han estudiado. Cuando Bakhtin estudia en la mitad de los 50 y 60 en la Unión Soviética el proceso de la Edad Media y el humor en la Edad Media y la fiesta del carnaval, lo estudia por las situaciones que podemos decir si había o no los niveles de control en la sociedad sobre las expresiones del humor, por ejemplo, ¿no? Lo estudian ¿no? A veces los académicos estudian mucho el pasado para entender el presente, ¿no? Entonces, en ese proceso, en realidad él descubre, o entre comillas, ¿no? Él fundamenta varias situaciones, ¿no? Habla, entre ellos, el carnaval como, lo pongo como ejemplo porque es lo que él estudia en la Edad Media, como un proceso de fuga que en realidad se permite todo y que también ayuda al propio sistema a sostenerse, ¿no? Pues tengo 3 días que yo digo cualquier disparate, me descargo ahí y en realidad en ese proceso el sistema también convive. ¿Y reivindicás entonces ese lugar? No, yo creo que ahí, cuando reivindico ese lugar, digo, te pongo eso arriba de la mesa, ¿no? Como uno de los actores. Ahí el humor es una herramienta política brillante. Cuando digo herramienta política para el cambio de la sociedad, brillante. En todos los momentos en que existieron censuras sobre la sociedad, en todos los momentos donde existió disciplinamiento de la sociedad, los momentos en que el poder reinante, el poder de verdad, no un gobierno, el poder de verdad genera ciertas acciones y queda totalmente debilitado, es cuando la gente es irreverente con ese poder y eso empieza a debilitar ese poder, ¿no? Entonces hay una relación dialéctica entre
ese espacio de poder decir todo lo que uno quiere decir, que le está permitido, que en realidad uno baja presión, pero también hay un debilitamiento del poder. O sea, esas dos cosas conviven. Entonces, cuando uno analiza eso, uno tiene que analizar en qué sociedad está. Y si yo estoy en una sociedad en la que se organiza en clases, que tengo una sociedad que no económicamente se organiza en la distribución del trabajo y por eso se organiza en clase. Tengo una sociedad en la que el patriarcado es parte del sostén de ese sistema. Tengo una sociedad donde el racismo también fue parte no solo del sostén del sistema, sino de la generación del sistema, sobre todo en el continente americano, ¿no? Con lo que tuvo que ver el proceso de esclavitud y lo que eso generó. Si yo estoy en una sociedad de ese estilo, me van a decir que es irreverente y que es irreverente hacer un chiste que es machista. No, desde el punto de vista político y el análisis ideológico, no. Que en realidad genera otras cosas y que está generado hacia el diferente, porque uno puede decir, yo leía la columna de Emiliano cuando decía, sí, bueno, en realidad el humor es poner en el lugar incorrecto, ¿no?, a algo que no va, citando a Dolina. No, si él cita a Dolina, bárbaro, sí, genera eso y es eso. Entonces, cuando uno tiene esa definición, que es bien precisa, el humor hacia ciertos sectores de la sociedad es porque supuestamente sigue estando en un lugar incorrecto, ¿no? Entonces, hay tipos de humor cuando se ensañan con identidades o con cuestiones de raza o con cuestiones de judío, ¿no?, de una manera así bien bruto, que en realidad tienen un componente que no es de la risa ni liberación, es un proceso también de sumisión hacia ciertos sectores. ¿Y cómo marcar los límites en cuanto a los colectivos que se defienden de este ensañamiento? Hay distintas formas de marcarlo. Por ejemplo, una de las cosas más maravillosas que demuestra la humanidad es la capacidad de reírse de sí mismo, ¿no? A veces depende de quién haga los chistes. Porque, por ejemplo, los mejores chistes de judíos los hacen los propios judíos, o propios humoristas judíos, ¿no? Woody Allen, Tato Bores, o sea, son los mejores chistes, ¿no? Esa es la capacidad de reírse de sí mismos, ¿no? De sus supuestas, entre comillas, costumbres o estereotipos. Entonces, uno debe saber primero en qué lugar, quién dice las cosas. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es muy importante. Vos decís que, por ejemplo, no da lo mismo el caso de un chiste sobre homosexuales, no da lo mismo que lo haga un propio homosexual a que lo haga alguien desde afuera, que es un heterosexual, pongamos por caso. No significa lo mismo, no tiene el mismo peso. No, eso puede ser uno de los factores, uno. Pues por eso te digo que son varios. Segundo, después depende de qué es lo que se hace, de qué es lo que se haga y la forma en que se diga, ¿no? A ver, uno ve espectáculos en los que gira todo sobre el mismo tema, que en realidad lo más ahí preocupante es la repetición y la falta de creatividad, ¿no? Yo creo que sería eso lo más preocupante como espectador, lo digo, ¿no? No como otra cosa, ¿no? Cuando uno utiliza siempre el mismo recurso para hacer reír y uno predice cuando ya entra un personaje qué es lo que va a hacer y lo que va a hacer y lo que va a decir, que eso es lo que va pasando cuando la sociedad va diciendo, bueno, esto ya está, yo ya me reí de esto. No es solo porque está mal, sino porque ya lo vi 1000 veces, o sea, no me haces reír con esto, ¿no? Entonces, por eso surgen otras tendencias que son como más satíricas ahora o más irónicas de la última década del humor, y no otro tipo de humor como más característico y estereotipado, ¿no? El de que entra ahí el gay hiperamanerado y habla de forma femenina. Sí, el carnaval de los 80. Sí, 80 y 90. Sí. Y en ese proceso uno en realidad ve que existen formas que uno puede reírse sin herir ciertos puntos centrales, sin generar ciertos conflictos centrales. Eso puede estar, pero ahí es un proceso que en realidad, como te digo, esto te lo digo como espectador, no te lo digo como miembro del Estado. Yo como espectador hay ciertas cosas que no voy a ir, pero no voy a hacer nada para que, digo, como Estado, para que eso no exista. ¿No? Porque no debo hacer nada como Estado para que eso no exista. Acá no estamos hablando de la penalización de un tipo de humor, como sí lo hay. A ver, en varios países hay reglamentaciones vinculadas a los medios de comunicación y a ciertas expresiones sobre hechos que ofendan a las personas, ¿no? Y cuando uno pone ofendan a las personas, también eso es muy amplio, ¿no? Sí. Porque vos no sabes, porque normalmente dicen eso, ¿no? Que sean ofensivas hacia las personas o que expresen odio hacia las personas. Son las dos palabritas que van juntas en una cantidad de leyes antidiscriminación, pero por todas partes del mundo, por todo el mundo, ¿no? Y eso es muy difícil a veces de comprobar, ¿no? Pero ese es un proceso, no estamos hablando de este proceso. Entonces, la reacción que tiene
en ciertos sectores de la sociedad. Digo, y acá variopinto, corta las ideologías, corta un montón de divisiones, corta las clases sociales, y tiene que ver con la mentalidad que tiene la sociedad cuando se tocan ciertos temas. Como la reacción es una reacción de, bueno, acá se coartó la libertad, cuando en realidad no se cuarta ninguna libertad, aparece un espacio nuevo para sostener procesos que ya existen, y hay humoristas que trabajan de esta manera, y hay gente que trabaja en esta línea. Entonces, en realidad lo que hace es potenciarse eso y asegurar que eso circule, porque cuando se habla de la premiación, ¿no? La premiación es con la contratación de los artistas para que después hagan 15 presentaciones, o sea, no es una premiación, no es solo un premio por su creación, sino se le paga, en realidad el premio es hacer circular ese producto cultural en un departamento de Canelones. Federico, pero ahí relacionado con la premiación, ¿quién es el jurado? Recordanos. Mira, el jurado nosotros todavía no lo terminamos de definir, estamos hablando con algunos artistas como para que sean parte de ese jurado, y después también va a haber gente obviamente de las dos instituciones, como sobre todo como para seguir el proceso, ¿no? Más que nada, pero obviamente son artistas los que van a estar más vinculados a este jurado, ¿no? Bien, en algún momento tendremos la posibilidad quizás de tenerte en el estudio y debatirlo más en profundidad, porque es un tema que da... Yo creo que es un tema que está bueno debatir, creo que en realidad está bueno ponerlo en la mesa como para discutir esas cosas, pero jugar limpio en la discusión del tema. Cuando digo jugar limpio en la discusión del tema es, uno no puede decir que es censura, materialmente acá no hay ningún acto de censura. No, eso es simple de demostrar, no hay ningún tipo de censura, estamos discutiendo otra cosa. Uno no puede decir ni siquiera que es regulación, porque una regulación, si acá hubiera una regulación del humor, en realidad tendría que ser general hacia las prácticas vinculadas al humor. O sea, tampoco es una regulación, se promueve un estilo, por llamarlo de una manera, porque ni siquiera es un estilo construido, porque dentro de esta definición, con la que dice el propio concurso, también, como te digo, entra así lo políticamente incorrecto. Lo que para mi visión es políticamente incorrecto es la sociedad en la que estoy inmerso. Para mí, como dije hoy, la sociedad que estoy inmerso, hacer un chiste machista no es políticamente incorrecto, es totalmente funcional a la sociedad en la que estoy. Igual, Federico, no es nada vivo, no es nada de... No, por eso a mí lo que creo que también me genera es se ocupa el lugar de la irreverencia, ¿no? Diciendo acá en realidad se está coartando de esta manera la irreverencia en el carnaval y la falta, y entre comillas, y lo digo bien, y el perderle la falta de respeto a ciertas cosas que es necesario en el humor. Sin duda que es necesario. La falta de respeto es necesario, ¿no? Cuando digo la falta de respeto no estoy hablando ni de la ofensa, ¿no? Sino la falta de respeto a ciertas cosas o a ciertas prácticas que existen en cualquier área de la sociedad, ¿no? Pero que no se quiera ocupar del lugar de la irreverencia, el lugar del cuestionamiento a la sociedad, porque en realidad se ocupa el lugar del disciplinamiento.